Hoy quería tocar el tema de la esperanza en la misericordia de Allah. La semana pasada hablamos sobre la importancia de generar el miedo del castigo de Allah. Entonces, como se ha explicado, la verdadera fe o imán reside en un equilibrio en el que hay medidas iguales tanto de temor el castigo inminente de Dios. Es decir, que en un lado necesitamos ese temor inminente del castigo de Allah como de esperanza en su misericordia también inmediata. Entonces la fe verdadera que hace una persona activa y que le ayude a salvarse de los pecados, evitar los pecados y realizar buenas obras, es la fe que existe entre estos dos extremos, de temor del castigo de Allah, que hace una persona activa, y también esperanza en la misericordia y el perdón de Allah, que le da la esperanza para continuar haciendo esfuerzos en el camino. Acerca de estas dos características de los creyentes, Allah dice en capítulo 70 del Sagrado Corán: وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ Dios, y quienes creen que el día del juicio será una realidad. Es decir, necesitamos fe, una certeza clara de que después de esta vida Allah nos juzgará. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Y quienes temen el castigo de su Señor. Esto va dirigida a los musulmanes también. Inna عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ En verdad, el castigo de su Señor es duro. O también otra traducción es que no hay garantía para cualquier persona que no sea castigada por Allah. Entonces Allah no ha ofrecido esta garantía para cualquier persona. Solo dice que las personas que llegan a ser verdaderos creyentes serán a salvos. Entonces nadie tiene la garantía por parte de Allah que seamos verdaderamente creyentes en todos los casos, en todos los sentidos, según el estándar que Allah ha establecido. Entonces ahí es la necesidad de seguir trabajando para toda la vida. Sin embargo, sería incorrecto pensar que solo existe el castigo o solo existe el temor del castigo. De hecho, gran parte de nuestro esfuerzo se debe a la esperanza en Allah y confianza en su perdón y su misericordia. Allah en muchísimos versículos del Sagrado Corán y en muchos dichos del profeta Muhammad habla sobre su misericordia. Y estos dichos, estos versículos hablan sobre la necesidad, la importancia de generar una esperanza en el perdón de Allah. En capítulo 7 del Sagrado Corán, Allah dice: Allah dice, azoto con mi castigo a quien me place, pero mi misericordia abarca todas las cosas. Es decir, que el castigo de Allah es limitado a ciertas personas, pero la misericordia de Allah abarca toda la creación. Y luego Allah dice: ¿para quién es mi misericordia? Por ello la decretaré para los que actúan justamente, pagan el zakat, y para los que creen en nuestros signos. Entonces los que hacen estas cosas van a recibir la misericordia de Allah, o pueden tener la esperanza de recibir el perdón de Allah. Y luego, ¿cuáles son estos signos de Allah en las que hay que creer? En el siguiente versículo Allah nos explica: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. Allah dice: quienes siguen el mensajero, el profeta, el iliterado, a quien encuentran mencionado en la Torá y en el Evangelio que están con ellos. Allah aquí dice que uno de los signos suyos es la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el cumplimiento de las profecías acerca de su llegada en los textos antiguos. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Luego, Allah dice acerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Él les ordena el bien
y les prohíbe el mal y hace lícitas para ellos las cosas buenas y ilícitas las cosas malas, retirando de ellos las cargas y los grilletes que les apresionaban. Por tanto, quienes crean en Él, lo honran y apoyan, lo ayudan y siguen la luz que ha sido revelada con Él, esos serán los que prosperan. Aquí Allah nos ha explicado detalladamente para quién es la misericordia verdadera de Allah. Para los creyentes que hacen oraciones, que pagan el zakat y creen en los signos de Allah, pero no cualquier tipo de signo, principalmente que creen en este mensajero mencionado en los textos anteriores. Si alguien hace eso, sí, puede esperar en el perdón y la misericordia de Allah. Hay ciertas personas que piensan en el castigo de Allah y a veces, pues, olvidan de que hay algo que se llama la misericordia de Allah o se desesperan de recibir la misericordia de Allah. Allah dice que esta actitud tampoco es correcta. Allah dice en capítulo 39 del Corán: "Qul ya ibadi allazina as'im, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru az-zunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Diles, oh siervos míos, que habéis cometido excesos contra vuestras propias almas. No desesperéis de la misericordia de Allah. Pues aún las personas que hayan cometido muchos errores en su vida, Allah dice que aún ellos no deben de desesperarse de la misericordia y el perdón de Allah. ¿Y por qué? Pues en verdad Allah perdona todos los pecados. Entonces no hay ningún pecado que Allah no está dispuesto a perdonar. Si hay un arrepentimiento sincero, ciertamente Él es el sumo indulgente misericordioso. Y entre los dichos del profeta Muhammad también encontramos mucho ánimo, mucha explicación acerca de la misericordia de Allah y cómo Allah parece que está buscando excusas, está buscando maneras de perdonar a sus siervos. Hazrat Abu Huraira informó que el mensajero de Allah dijo: Allah dice, soy tal como mi siervo piensa de mí cuando me recuerda. Es decir, que si una persona piensa que Allah es misericordioso y tiene esperanza en Él, Allah así va a volverse así para su siervo. Por Allah, Allah está más complacido con el arrepentimiento de su siervo que uno de ustedes que inesperadamente encuentra en el desierto su camello perdido. Quien se acerca a mí un palmo, yo me acerco a él un codo. Allah dice eso. Quien se acerca a mí un palmo, yo me acerco a él un codo. Y quien se acerca a mí un codo, yo me acerco a él un brazo. Y si viene a mí caminando, yo vengo a él corriendo. Entonces Allah no está buscando excusas para castigarnos. Está buscando formas, maneras, excusas para perdonarnos y mostrarnos su misericordia. En un versículo del Corán, Allah dice: por eso ha creado a la humanidad. Ha creado a la humanidad no para castigarnos, sino que para mostrarnos su misericordia. Hay otro dicho del profeta. Hazrat Anas dijo: oí el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: Allah exaltado sea, ha dicho: oh hijo de Adán, te seguiré perdonando mientras me reces y aspires a mi perdón, sean cuales sean tus pecados. Oh hijo de Adán, no me importa, aunque tus pecados se amontonen hasta el cielo, y si me pidieras perdón, te perdonaría. Oh hijo de Adán, si vienes a mí con la tierra llena de pecados y me encuentras sin asociarme nada en la adoración, ciertamente que te concederé tanto perdón como llene la tierra. Entonces aquí Allah es tan misericordioso que dice: no me importa el nivel o cantidad de pecados. Si una persona se arrepiente, si tiene confianza en mí, si está haciendo esfuerzos en buscar mi perdón, yo le voy a perdonar en el día de la resurrección. En otro dicho, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si alguien testifica que nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah, quien no tiene
copartícipes y que Muhammad es su esclavo y su apóstol y que Jesús es el esclavo de Allah y su mensajero y su palabra que él otorgó a María y un espíritu creado por él y que el paraíso es verdadero y el infierno es verdadero. Allah lo admitirá en el paraíso con las obras que haya hecho, aunque esas obras sean pocas. Entonces también aquí esperanza para personas de otras religiones, para las personas que tal vez siguen otras religiones. Aquí Allah dice que sí llegan a entender esta realidad del profeta Jesús y luego aceptan al profeta Muhammad, entonces ellos serán perdonados igual. Hazrat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu reportó que trajeron algunos prisioneros al mensajero de Allah después de una batalla, entre los cuales había también una mujer quien estaba buscando a su niño, y cuando encontró a un niño entre los prisioneros, su niño, lo tomó, lo apretó contra su pecho y le dio para mamar. Entonces el mensajero de Allah dijo: ¿creen que esta mujer se permitiría arrojar a su hijo al fuego? Los compañeros dijeron que por Allah, en la medida en que esté en su mano, nunca arrojará a su hijo al fuego. Entonces el mensajero de Allah dijo: Allah es más bondadoso con sus siervos que esta mujer con su hijo. Entonces no se puede comparar tampoco el amor de Allah por sus siervos con cualquier otro tipo de amor que existe en este mundo. El amor más puro que existe es el amor en el corazón de la mamá por su hijo. Y Allah dice que su amor supera este amor por sus siervos. Entonces, si una mujer no está dispuesta a arrojar a su hijo en el fuego, tampoco Allah, mucho menos, quiere arrojar a sus siervos o a su creación en el infierno. Hazrat Ibn Umar reportó que oí al mensajero de Allah decir: un creyente será acercado a su Señor el día de la resurrección, y envolviéndole en su misericordia, Él le hará confesar sus pecados, diciéndole: ¿recuerdas haber hecho este pecado y este otro? Él responderá: me acuerdo. Entonces Allah dirá: te lo cubrí en la vida del mundo y te lo perdono hoy. Entonces se le entregará el registro de sus buenas acciones. Así Allah también en este mundo es bien extraño su trato con sus siervos verdaderos. Allah, a veces cuando su siervo comete un error, un pecado, tampoco demuestra ante otras personas el pecado de esa persona. Es decir, que los pecados y las debilidades y las faltas de sus siervos queden a veces ocultos ante otras personas. Allah lo sabe, pero lo deja cubierto como parte de su misericordia, y en el día de la resurrección promete perdonar también a estas personas. Hazrat Abu Huraira dice que escuché al profeta sallallahu alaihi wasallam decir: si alguien comete un pecado y luego dice: oh mi Señor, he pecado, por favor perdóname, y su Señor dice: mi siervo ha sabido que tiene un Señor que perdona los pecados y castiga por ello, por lo tanto he perdonado a mi siervo sus pecados. Luego permanece el siervo sin cometer ningún otro pecado por un tiempo, y luego vuelve a cometer otro pecado y dice: oh mi Señor, he cometido otro pecado, por favor perdóname. Y Allah dice: mi siervo ha sabido que tiene un Señor que perdona los pecados y castiga por ello, por lo tanto he perdonado a mi siervo su pecado. Luego permanece sin cometer ningún otro pecado por un tiempo y luego comete otro pecado y dice: oh mi Señor, he cometido otro pecado, por favor perdóname. Y él la dice: mi siervo ha sabido que tiene un Señor que perdona los pecados y castiga por ello, por lo tanto he perdonado a mi siervo, puede hacer lo que quiera ahora. Es decir, no es que ya tiene permiso para pecar sin repercusiones. Allah
quita del corazón de esa persona el deseo de cometer ese pecado en el futuro. Entonces, Allah, como explica también en el Sagrado Corán y otros dichos, el verdadero arrepentimiento trae con sí una revolución en el corazón de la persona. Ya la persona no es la misma como antes. Ya no tiene las mismas inclinaciones hacia sus hábitos anteriores. Y esto es el signo de un verdadero arrepentimiento. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en un lugar habló sobre cómo las puertas de la gracia de Dios nunca están cerradas para ninguna persona. Dijo, las puertas de la gracia y la benevolencia de Dios Todopoderoso nunca están cerradas. Si una persona se vuelve a Él con un corazón verdadero y con sinceridad, entonces Él es perdonador y misericordioso y acepta el arrepentimiento. Es una gran impertinencia y falta de respeto especular a cuántos pecadores perdonará Dios Todopoderoso. Los tesoros de su misericordia son ilimitados. Nada le falta y sus puertas no están cerradas. Todos los que llegan ante Dios alcanzarán altos rangos. Esta es una promesa segura. El que desespera de Dios Todopoderoso y en su último momento llega en un estado de desatención es el más desafortunado y malhadado, porque en ese momento la puerta está cerrada. Es decir, que la puerta para el arrepentimiento, el perdón de Allah y su misericordia está abierta hasta el momento de la muerte. Si alguien llega al momento de la muerte y quiere arrepentirse, ya no hay posibilidad en aquel momento. Entonces, antes de la muerte, durante la vida útil que nosotros tenemos, debemos de esforzarse en el camino del Islam y esforzarse también en buscar la misericordia y el perdón de Allah por nuestras faltas.